Hola, yo voy a hablarles sobre la tensión. Soy del grupo 6, mi nombre es Barrera Galvis Brian Daniel y mis compañeros son García Borbón Eddie Jonathan y Verdeza Sandoval Diana Valentina. Entonces, los materiales tienen distintas formas de comportarse cuando son sometidas a fuerzas externas o esfuerzos mecánicos externos. Hay varios tipos de estos esfuerzos como lo vemos a continuación. Dependiendo de la dirección de aplicación sobre el objeto, este recibirá su nombre. Por ejemplo, si van perpendiculares al objeto y hacia afuera de estos, este esfuerzo que se genera sobre el material es definido como tensión. Si por el contrario van en dirección contraria a este, será compresión. Más abajo pues podemos ver los otros tres tipos de esfuerzos que son flexión, torsión y cizallante. Pero aquí vamos a centrarnos únicamente en el esfuerzo de tensión. Entonces, ¿qué es el esfuerzo de tensión? El esfuerzo de tensión es una fuerza que se genera en los materiales al presentarse dos fuerzas externas que van en dirección opuesta del objeto. Esto genera que el objeto se estire y se haga un poco más delgado, debido a que se genera una reagrupación de átomos como consecuencia de estas fuerzas. Cada material presenta una mayor o una menor resistencia a esta modificación. Esta propiedad se asocia con un parámetro llamado el módulo de Young o módulo de elasticidad, el cual es único para cada material. Actualmente existe el ensayo de tensión, el cual es un procedimiento que se realiza para conocer la rigidez o ductilidad de un determinado material. Para este procedimiento se utiliza una máquina de ensayos de tensión como la que se observa en la figura, que se compone de diferentes partes como la mordaza, que son las partes de la máquina que sostienen la probeta que será sometida al ensayo. En ella se asegura los extremos del material de forma manual y cuidadosamente hasta conseguir que la pieza quede firme, evitando así cualquier deslizamiento. La siguiente parte es la celda de carga, que se encarga de controlar la presión que se le va a ejercer durante el experimento a la muestra. Esta también se encarga de ir registrando los valores de la carga que se aplica en cada instante de tiempo. El cabezal móvil, que es la parte unida a una de las mordazas y que se va desplazando de forma vertical para generar la ruptura de la pieza. Y por último está la bancada, que es todo el armazón fijo de la máquina de ensayos de tensión. Entonces, para desarrollar el experimento debemos seguir diferentes pasos. El primero es realizar un alistamiento de la probeta, la cual debe cumplir con ciertos parámetros que dependerán de la máquina que se utilice. Según las especificaciones, la probeta se maquina para conseguir las geometrías necesarias. Algunas de estas probetas las podemos observar en la figura mostrada. Una vez obtenida la probeta, se debe asegurar en la máquina de ensayos sujetando sus extremos a las mordazas de esta para empezar la prueba. La máquina tiene un sistema de sujeción para evitar que la pieza se deslice durante el experimento. Luego se realizan unos cálculos rápidos para elegir la celda de carga adecuada que alcance para quebrar la probeta y sea lo suficientemente pequeña para apreciar correctamente los resultados. En la tercera etapa se da inicio al experimento y la máquina va aplicando una fuerza de tensión sobre la probeta. A medida que la fuerza va aumentando, el valor se va mostrando sobre el indicador de presión hasta que la probeta finalmente se rompe y el experimento termina, así como podemos ver en la imagen. En la imagen de la izquierda podemos ver el proceso de la probeta, donde poco a poco se va estirando, se va haciendo más delgada en su centro y hasta finalmente ocurrir una ruptura. Por último, la máquina nos arrojará una gráfica donde podemos observar la carga aplicada sobre la probeta versus la elongación en cada instante de tiempo. En la figura se pueden apreciar ejemplos de gráficas obtenidas para diferentes materiales. Para realizar una correcta lectura de las gráficas obtenidas, se deben conocer las fórmulas para calcular los datos necesarios para caracterizar el material. El primero es el esfuerzo, que para calcularlo se deben conocer tanto la fuerza ejercida F como el área transversal A. Entonces el esfuerzo resulta ser la fuerza sobre el área. Después tenemos la deformación, que se calcula como la longitud final menos la inicial sobre la inicial. Y por último, hallamos el módulo de Young o de elasticidad,
que sencillamente es la división entre el esfuerzo y la deformación. Este módulo de Young es el que determina qué tan dúctil o maleable es un material. Como ya lo dijimos, cada material tiene su propio módulo de Young diferente al resto. Esto sería todo, muchísimas gracias.